Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, día festivo mañana, día del trabajador, día 1 de mayo. Pero aquí vamos a estar lo mismo que mañana, pasado mañana y todos estos días. Mucha gente decía ayer, nos han engañado, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros recordarán que apelábamos a la calma, a la tranquilidad. Eso ha significado, nos ha parecido muy gracioso, y lo decimos con todo el respeto, obviamente, que gente, incluso gente que decía ser seguidor del canal, dice, no, no puede ser, nos van a atravesar y aquí no hacéis nada, como si nosotros fuéramos a hacer nada. Volvían los insultos contra ese conjunto de gente que nosotros denominamos gente de Estado, no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros, miren, vamos a ser sinceros. Cuando decimos calma y tranquilidad, es porque hay que tener calma y tranquilidad, porque las cosas están yendo por donde deberían ir. Vamos a decirlo así. Y las horas pasan, la tensión aumenta por un lado, las amenazas aumentan por otro lado, hoy ha habido alguna más hacia nosotros. Pero cuando tú tienes claro dónde estás y qué quieres hacer, y sobre todo cuando tienes claro que el soporte total de este país es por la democracia, miren, pues calma y tranquilidad, que las cosas irán funcionando. Empieza a haber nervios, será el primer tema que hablaremos, en el entorno de Sánchez. Ha ido a 3 entrevistas, técnicamente la primera no, a 3 actos, la Moncloa, Televisión Española y la cadena SER, y le empiezan a ver muy flojo, poca capacidad de respuesta, cara enfermiza. No vale, vamos a decir sinceramente, que haya estado 5 días de relax, porque cuando uno se relaja no es eso. Algunos hemos intentado entender alguna cosa que vamos a explicarles más adelante. Luego, cada vez está más claro que el movimiento de Sánchez, esa respuesta alocada, intentando justificarse con la calle, lo único que va a hacer es ahondar su tragedia. Casi vamos a citar lo que ha hecho el director del debate, al cual, según parece, el PSOE le va a demandar. Y cada vez tenemos más claro, y lo decimos con todas las palabras, que algo que no habíamos dicho, creo que una o ninguna vez, que ahora mismo Sánchez puede parecer carne de presidio. Ahí lo decimos. Además hay un tema fundamental, y es que empieza a volver a acompañarse de esas malas compañías. Cuando uno está en una situación mala, y a veces en la política la gente se equivoca, lo decimos con todo el respeto y cariño, obviamente, que piensan que son superhombres o que hacen cosas diferentes. No, son humanos, también mean, también van al lavabo, también tienen amantes, todas esas historias que puede pasar a cualquier ciudadano, a su vecino del cuarto, también les puede pasar, obviamente, al presidente y a los políticos. Y una de las cosas que sucede cuando uno no está bien consigo mismo es volver a esas extrañas amistades. Pues ahí vuelve Sánchez con Lastra, Pajín, a la que mete ahora en Europa, obviamente ZP, que es el principal personaje de esta ténebre historia, y todos vuelven a aparecer en la vida de Sánchez. No es la vida de Brian, obviamente, es la vida de Sánchez. Si alguien quisiera a Sánchez, que el problema es que creemos que no hay nadie que le quiera de verdad, debería estar muy preocupado de juntarse con esta banda de forajidos, vamos a decirlo así. Luego, en estas situaciones también tenemos los típicos que dicen, oye, ya que esto está complicado, nosotros tenemos unas muy malas perspectivas, vamos a intentar lanzarnos a por todas, en convertirse en el brazo ejecutor de este final del sanchismo. Y obviamente Sumar más Madrid, que se convierten en ese ariete, Podemos, toda la ultraizquierda, en ese ariete de las acciones más rotundas, presentando escritos en el Congreso para intentar deslegitimar al Consejo General del Poder Judicial, acciones como las broncas en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello mientras se incoan diligencias por la Fiscalía contra la mujer de Sánchez por la denuncia de hazte oír, que no es la de manos limpias, y esta tiene recorrido. Y mientras Feijóo parece que hace aquello que nosotros también hemos explicado. Cuando
él no toma decisiones. Es muy dudoso, es un hombre dudoso y eso creemos que es un problema bastante importante. Pero cuando le cae la situación conflictiva, pues parece que responde a veces. Yo ya he tomado la decisión de pedir al Congreso la presencia de Sánchez. Si el Congreso se niega, porque sus socios no quieren que vaya Sánchez, lo pedirán en el Senado. Blindar la prensa y el Poder Judicial. Y el único que a nosotros nos chirría un poco, que es eso de volver a la calle. Porque entendemos la postura del PP, volver a la calle para demostrar que son más que los del Partido Socialista, pero creemos que eso elevará el ambiente de tensión. Alguno dirá, los mismos que hemos dicho al principio, que Carlas, que eso es lo que ha hecho Casado toda la vida, pues nosotros hemos defendido a Casado, en fin. Hay gente que no entiende cómo algunos intentamos proteger, vamos a decirlo así, no solo a las instituciones, sino obviamente a los ciudadanos. Esa es la filosofía del PP, salir a la calle para eso, y creemos que además mediáticamente la gente está cansada. Porque pensamos que sería más inteligente todo el resto de acciones que volver a salir a la calle, otras que se diga y se haga poco. Lo que no tiene sentido es que nos convirtamos día tras día en un escenario callejero, cuando, recuerden, las elecciones se ganan en las urnas. Luego saldremos fuera, por primera vez en muchos días, por ese debate donde ha estado nuestra amiga von der Torpen, donde ha dicho a una pregunta de que si pactaría con los partidos que denominan allí ultraderecha en la Unión Europea, y ha dicho que se hablaría con todo el mundo, y ya ha montado el grito en el cielo todos los socialistas, etcétera, etcétera, cuando no hay que olvidar, y el caso de España es bien claro, obviamente, que hay muchas políticas que ellos asocian a eso que llaman ultraderecha, que al final ellos también están aplicando. Es la demagogia en esencia. Y nos hace mucha gracia porque además Sánchez se está intentando erigir en el rey del progresismo, no solo de Europa, sino de todo el mundo. No sabemos si es que hay un cargo interplanetario al cual podrá optar nuestro amado, porque aquí saben que es amado, presidente Sánchez. Volveremos nuevamente para acabar a pedir esa calma y tranquilidad y recordaremos lo que explicábamos el último día de esos, quien tenga la posibilidad de intentar ofrecernos o buscarnos una opción, sobre todo en Madrid y Barcelona, Sevilla y Valencia, que son las 4 ciudades eje, digamos, para poder hacer las conferencias coloquios. Muchas dificultades estamos teniendo, además Madrid hoy es festivo, como en toda España, pero el jueves es festivo, el viernes es festivo, bueno, festivo no es, pero mucha gente hará puente, con lo cual, si alguien puede hacer ese esfuerzo y nos puede decir, oye, mira, pues tengo este local, que es un restaurante, y podemos poner unas sillas durante la tarde que no molestamos a nadie, por citar el ejemplo que nos ha pasado en Gijón, o resulta que gestione una sala, no sé qué, y podríamos mirar de hacerlo aquí, pues todo eso sería obviamente agradecer, y tenemos mucha gente que está deseando venir a estas conferencias coloquio. A veces, nosotras saben que intentamos hacer los esfuerzos que podemos hacer, saben que en estos casos obviamente nos desplazamos a nuestro cargo, para eso están también las aportaciones, etcétera, etcétera, pero es necesaria esa colaboración, porque si no se nos pone muy difícil, digamos, la situación. Y decíamos, y empezamos ya con ese día de ataques, de histeria, de movimientos contra la prensa, contra el Poder Judicial. De momento esas declaraciones en el Consejo de Ministros, pero de momento no parece que se haya articulado nada, aunque los jueces temen que esto puede ir a peor. Hay dos realidades que son ciertas. Una, la Unión Europea jamás va a permitir, aunque estén en elecciones, que un país viole, obviamente, ni la prensa ni el sistema judicial, de concepto. Eso lo primero. Y entonces da la sensación cada vez más evidente de que el presidente Sánchez está como jugando a decir una cosa, pero es consciente que no puede hacerlo. Con lo cual parece una deriva hacia adelante que no deja de ser ese momento que nosotros hemos explicado, que mucha gente nos sigue preguntando, y lo volvemos a explicar porque hay una cosa que ciertamente a veces no sabemos si nos comunicamos mal, vamos a decirlo así, o es gente que no está acostumbrada a cómo se explican las cosas en este canal, pero hay dos temas fundamentales cómo articulamos nosotros el análisis y la información. Uno, que aquí no hay fechas, aquí se analizan tendencias y lo que puede pasar o debe dejar de pasar.
Se analiza información, contrainformación, para intentar vehicular una cosa u otra. Pero aquí algunos creen que porque digamos una cosa, pues ha habido 2 llamadas, pues sí que las ha habido. Nadie las ha sacado. Oiga, ¿y a mí qué me explican? ¿Qué nos explican a nosotros? Luego de 4 años. Es que si veo las llamadas lo han de despedir, pero, perdón, pero vamos a ver, si ha habido 2 llamadas al presidente, que la han hecho entrar en un bucle, ¿quién cojones, perdón, para estos oyentes que no acaban de entenderlo, quién cojones creen que puede llamar a un presidente y si él no dimite, hacer que dimita? Es que ¿en qué cabeza entra? Cuando uno analiza tendencias, cuando uno ve las situaciones, cuando uno explica lo que está sucediendo, acaba siendo, como diríamos, porcentajes con más verosimilitud o menos opciones, vamos a decirlo. Y si el presidente decide tirar por el camino de voy a intentar sacar a todo el mundo a la calle y no lo logra, pues la historia hay que enraizarla desde ese momento. Porque él ya se ha saltado las advertencias. Y algunos se quedan en el capítulo anterior. O en el anterior. Y estar pendiente del día a día implica tener que variar muchas veces el rumbo y tener que ir saltando obstáculos. Esto al final es como una carrera de obstáculos. Y el presidente es consciente. Y hay que intentar ponerse en la mentalidad del presidente, cosa, por cierto, que debería hacer también los partidos de la oposición, para intentar avanzarse en lo que va a realizar. Y está claro que si el presidente recibe avisos el miércoles de que la cosa no está bien, y el presidente decide tomarse esos 5 días, y luego inventarse, vamos a decirlo así, claro, que ha habido un apoyo masivo. Han creado una cuenta en Twitter, por cierto, Apoyo Sánchez, no sé qué pollas, perdón, donde dicen que han contratado 4 abogados para demandar a todo el mundo. Han ido empezando a tirar ahí tweets, demandado, parecía aquello de expropiado, expropiese, del señor Maduro, o del señor Chávez, si no nos equivocamos, perdón. Y tú te miras eso, subiéndote, ya no decimos a Marte, que saben que nos gusta subirnos a Marte, subiéndote, yo qué sé, aquí en Barcelona, a Montjuïc, al Tibidabo, son las montañas más altas, que son unas tachuelas en el territorio, y ya te echas a reír. Cuando el entorno socialista desconoce a estas alturas por qué su amado presidente llamado líder ha tomado las decisiones que ha tomado, hoy según parece, alguien ha filtrado el Consejo de Ministros, cosa que por cierto no es legal, y ha dicho que se ha dedicado a explicar en primera persona lo que ha pasado, el amor a su mujer y todo eso, y supongo que los ministros se han puesto a llorar de emoción, en fin, yo no sé cuánto tonto por metro cuadrado había en esa reunión. Si nadie apenas sabe lo que ha pasado, ¿cómo pretenden enmendar la situación? Porque hay una cosa clara, que lo que pasó el miércoles, martes noche, miércoles, y no fue, obviamente, el enfado por su mujer, ni las historias de sus hijas, ni no sé qué, perdón, qué leches se ha ido explicando algunos que escuchan, incluidos aquí algún periodista, que escucha pajaritos y se pone a hacer pajas mentales, hemos escuchado de todo. Primero, no vamos a citar ninguno en concreto, primero algunos que han empezado a hablar de servicios de información, etcétera, etcétera, y con todo el respeto, los tratan como si fueran la última película que han visto en Netflix. No tienen ni pajolera idea de cómo funcionan. Aquí recordarán que con el equipo Zulú explicamos perfectamente en un programa especial cómo funcionaban y cómo hacían las cosas, y les aseguro que no son las formas que algunos se inventan con tal de conseguir elevar la audiencia. Y miren, nosotros tenemos una cosa muy clara, y creo que muchos oyentes también la tienen muy clara. Si este canal consistiera en tener
en vez de estos últimos días 20.000, 20 y pico mil, que es el doble prácticamente lo que teníamos el año pasado, quisiéramos tener 300.000. Aquí solo tendríamos que empezar a insultar, empezar a decir tal, seguramente muchos de ustedes irían, pero nos vendría un montón de gente que se cree que la política es jauja, insulto, barriobajerismo y basura similar. Y sinceramente, ni a esta persona, que soy yo, ni a este equipo, nos interesa la audiencia, nos interesa subir cifras para no explicar lo que es la realidad de la política y lo que es la realidad de cómo funciona la información y la contrainformación, que al final es la base de este canal. Y oye, nosotros estamos muy contentos con tener los 20.000, si son 15.000, si son 10.000, porque lo que queremos y deseamos es que la gente entienda qué es la política y luego tome su decisión. Si alguien pretende convertir en este canal en el lugar, y en eso tiene un claro ejemplo, en la magnífica, y hay que decirlo así, labor que hace, que muchos a veces no entienden, el señor Elías, el nuestro, no el Bendodo, obviamente en el chat, porque eso son instrucciones directas que hay que ejecutar. Aquí no se viene a insultar, como diría alguno, aquí se viene llorado. Y es fundamental que nadie crea que cuando sucede una cosa y luego no se cumple porque la decisión que se ha tomado ha sido diferente por parte de algún interviniente, algún político o lo que sea, automáticamente hay que volver hacia atrás. No, hay que adaptarse a la nueva realidad. Y nosotros insistimos en lo que explicamos ese miércoles a la noche, esas dos llamadas, una de Europa y una de fuera de Europa, eso que enturbió totalmente a Sánchez, que no ha explicado a nadie de su equipo de gobierno, que se ha inventado la historia de Begoña, que se ha inventado el éxito en las calles y que obviamente ya estamos en otra fase, ya estamos en la fase de qué sucede cuando te inventas las historias y cuando resulta que no tienes tanto apoyo como el que pretendías tener. Los de las llamadas ya harán su trabajo. Pero recordarán que antes de la decisión de Sánchez ya dijimos que si tomaba el camino de hacer lo que le daba la gana, esto daba igual que fuera de un día, 2 días o tal, porque acabaría haciéndose daño. Y que no se escuche ahora alguien del PSOE y nos vaya a meter una querella porque nos referimos a haciéndose daño político. Coño, acabar en la cárcel, por ejemplo. Simple y llanamente. Porque empieza a preocupar y mucho que esta avalancha de ataques no estén siendo respondidas incluso con fuerza por el propio presidente. Hoy nosotros hemos sufrido nuevos ataques, amenazas, etcétera, y ha sido muy gracioso porque hemos punteado 2 para que la gente se divirtiera un rato. Nos amenazaban con que nos íbamos a pudrir en la cárcel, nos iban a embargar todo, Dios mío, nos ha entrado pánico, está pánico en el Edén, como aquella canción. En fin, y alguno dirá, coño, no hay que reírse eso, claro que no, pero es que en este caso sí, porque es auténticamente de locura lo que está pasando. Porque uno se fija no en estos 2, sino en los 40 o 50 que han entrado hoy a atacar, y la mayoría son perfiles que hablan de fútbol y que no habían hablado, hemos visto los 5 últimos, desde hacía 3 o 4 años nada. Y uno piensa, coño, qué casualidad, alguien que lleva 4 años sin conectarse a Twitter se pone a meter con Carles Enrique y pide que le envíen a la cárcel. Y dices, joder, hostia, para estar desconectado, qué tío más listo. En fin, funcionan listas, lo hemos dicho en alguna ocasión, y hemos pedido las explicaciones al PSOE, desde el PSOE, funcionaban antes desde Podemos, pero también desde el PSOE, que se dedican a asaltar a aquellos que defendemos la democracia para intentar, vamos a decirlo así claro, acojonarnos. Y aquí hay otra variante interesante, que ya no estamos en el 2021. Y hoy en día, por ejemplo, se ha atrevido La Sexta, por decir un medio prostituido en esencia, a avanzar que Sánchez es el primero que dice bulos. Inimaginable, hace un par de semanas.
Y algo empieza a preocupar y mucho, porque hay mucha gente del entorno directo de Sánchez que le ve perdido. Ha ido a entrevistas a los 3 medios. La primera es una entrevista, como hemos insistido, en la Moncloa, en 3 medios, para decirlo, jugando en casa, en la Moncloa, en televisión y en la SER. En televisión, lo explicábamos ayer, flojo, muy flojo. A preguntas de la directora del telediario, que en principio la han puesto ellos, la acorralaba sin querer, prácticamente. Fortes no, que Fortes ya saben que le gusta mucho el fútbol. Había un jugador que se llamaba Fortes, si no me equivoco. No sé si son parientes. Y la cadena SER, pues se imaginan, con la amiga Barceló, la que jamás acabó la carrera, y algún día debería explicarnos por qué no la acabó. Ay, Barceló, premio Ondas. Qué bonito. Donde tampoco ha sabido salirse de ese guión de que los jueces, la prensa, etcétera, 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 etcétera. Es una sensación, digamos, extraña, vamos a llamarle así. Es como si hubiera perdido totalmente el control. Solo le siguen los ultrarradicales del partido. El tema de los bulos, pues se confirma que quien más bulos ha lanzado es el Partido Socialista. La idea que está asumiendo de que él es la democracia, y peor, últimamente, en las últimas horas, Sánchez está asumiendo de que él es el progresismo en el mundo, con lo cual se imaginarán que se echan unas cuantas risas fuera de nuestras fronteras. Solo hay que leer los titulares y las noticias en todos los medios internacionales que se ríen directamente de Sánchez. Y eso al final, obviamente, le llega y en cierta manera le afecta, porque muchos no entienden que si esto fuera de su mujer y ha estado a punto de abandonar, por ejemplo, hoy haya dicho que quiere ser presidente 7 años más. Joder, qué rápido pasa este hombre la depresión, ¿no? Ha pasado de que me voy a querer renovar. No es normal. Nosotros no diremos si el presidente toma algo o no toma nada. Le recomendamos a asistencia que debería tomar algo. La sensación que desprende está muy asociado a esos periodos donde uno no acaba de dormir a las noches y donde habitualmente esos elementos conflictivos, vamos a decirlo así, vienen a consecuencia de un impacto emocional muy grave. Eso seguramente la mayoría, espero, por suerte, de los oyentes jamás lo han visto o les ha sucedido. Cuando hablamos de un impacto emocional muy fuerte, obviamente no hablamos de dejar de pagar la hipoteca, perdón, ni que un mes te cobren el 20% porque has pagado tarde a los autónomos, que es una putada, Hablamos de un impacto emocional fuerte que cambie totalmente tu vida. Y hay pocas cosas que te puedan llevar a esa situación extrema. Y una, curiosamente, es cuando alguien te explica o te hace ver que puedes pasar de arriba de todo a estar con Juan Pérez o con Mohamed Al-Dassi en una cárcel. Eso a cierto tipo de personajes que jamás habían pensado en situaciones así, les lleva a una situación de ultraestrés que hace que prácticamente no tengan capacidad de respuesta en ningún momento. Y no por citarlo, ha dicho el director del debate, que ahora le va a demandar el PSOE por haber dicho eso, Sánchez se va a hacer daño. Pero lo peor para él es que se lo está haciendo él solo. Ha adoptado el peor camino y ese camino no tiene solución. Además, cuando uno se encuentra en esas situaciones complicadas, y esto a lo mejor sí que algunos de ustedes han pasado por una situación menos complicada que esa, pues acostumbras a pensar soluciones mágicas. Pues nosotros siempre nos gusta explicar, saben que hemos tratado muchos temas de esos. Por ejemplo, el típico empresario pues que se endeuda y la primera solución que piensa es: me hipoteco la casa. Malo. Porque si el negocio va mal, no metas más cosas.
O hay también extremos, pide un crédito a fulano, malo, porque si no devuelves resulta que fulano, me invento, es la mafia tailandesa y vas a tener un problemón. Y acostumbra a la gente en situaciones extremas, las mucho y las menos. En vez de buscar una solución o una ayuda, decimos desde el cariño y el conocimiento profesional, saben aquello de que hemos dicho en muchas ocasiones, que para solucionar un problema lo mejor es no ser parte del problema, pues buscan soluciones ajenas. De gente que dice, no, y este me va a solucionar. ¿Y a quién se ha buscado? Sánchez. Y es un síntoma claro de que va a la deriva. Primero a ZP, que ya se la ha buscado hace muchos días, con lo cual ya intuía que las cosas no parecían ir bien. Y ahora se la empieza a arrimar a Adriana Lastra y la interestelar, la estrella, el nuevo rey del campeonato, Leire Pajín. Que recordemos, la colocamos, porque la colocamos los españoles en Nueva York, la alargaron al cabo de poco, la soltaron por un país de Sudamérica, también en dependencia de la ONU, y debe haberlo hecho tan bien, que tiene que ser candidata al Parlamento Europeo. Imagínense lo bien que lo ha hecho. Pues se ha juntado con esta serie de gente y alguno más, y no deja de ser la constatación que las cosas en Palacio no van nada bien. Y hombre, y algunos, y a lo mejor ahora les va a chocar lo que vamos a decir, pues hasta nos echamos unas sonrisas en este momento, porque pensamos, mira, con todo el respeto, obviamente, el pobre desgraciado va a pringar un huevo y encima se junta con aquellos que no solo no le van a solucionar nada, sino que van a hacer que acelere su hundimiento. Porque esto es un hundimiento. Y miren, hay una cosa, ya está, nos la vamos a apuntar como mérito, porque creo que fuimos los primeros que lo dijimos, y en ese recorrido no nos equivocamos. Dijimos, se hundirá Ciudadanos, pataplaf. Se hundirá Podemos, pataplaf. Se hundirá Sumar, pataplaf. Dijimos, Vox perdería fuerza, pataplaf, la perdió, y acabaría sometiéndose al PP, que ahí, de momento, también vamos a decir que no van en el camino, que eso es otra historia. Ahora, podemos decir que el PSOE empieza su hundimiento. ¿Qué habrá en sustitución de ellos? Pues sinceramente, que nadie crea que los que están más todavía a la izquierda, porque si algo ha hecho este país en 30 y pico, 40 y pico años de democracia es madurar. Y cada uno puede tener sus ideas. Y hasta puede haber radicales, obviamente, que no les saques de ese voto. Pero al final, los que son muy extremistas o votan un partido o se quedan en casa. Y eso es algo que ha pasado en esta sociedad y que ha pasado en más sociedades. Y está claro que el socialismo está perdiendo a velocidades, a pesar de lo que diga el CIS, obviamente, siderales, nunca mejor, con la señora Pajín, todo acecho de inteligencia y de voto. Tiene la suerte que los más extremos piensan que ahí van a arañar algo, y tenemos a los Sumar, Más Madrid, Podemos, convirtiéndose en ariete, aunque critiquen en algún momento, del PSOE, pidiendo las leyes más exageradas para el tema judicial en el Congreso, montando broncas en el Ayuntamiento de Madrid, haciendo manifestaciones fuera de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que han hecho siempre. Ir un paso más allá de los otros. Y cuando el PSOE está ya en esa clasificación que hace días que no hablamos, del 0 al 10, que se movía habitualmente entre el 4 y el 5 y 6, según la época, ahora está entre el 2 y el 3 y estamos siendo amables. Con lo cual obligan hasta los moderados de esos partidos de extrema izquierda a irse al 0 o al 1. Y el 0 y el 1, con todo respeto, pues tiene mucha similitud con Stalin, por citar un héroe ex nacional de algún país. Esa es la realidad. Y a todo esto ni la calle responde y los acontecimientos lentamente. Porque esto, lentamente. Los de las prisas, ya les hemos dicho al principio que este no es su canal.
Si quieren prisas, hay muchos canales por internet. Más hay muchos con vídeos y todo, que deben ser divertidísimos. Aquí no vamos de eso, ni nos interesa. Pues las cosas van, lentamente pero van. Se ha incoado hoy por la Fiscalía diligencias contra Begoña Gómez por el tema, por la denuncia de Hazte Oír, no por la de Manos Limpias, que tendrá seguramente poco recorrido, pero esta va a tener recorrido. Y no deja de ser de ese lento crucificar al entorno del presidente. Y en breve también va a tener que cogerse 5 días de fiesta nuestro amigo Sánchez para reflexionar sobre por qué atacan a su hermano. Sí, el que vive en Portugal cobrando en España con una torre, un medio antiguo castillo, tienen fotos por internet, justo en el diario, por cierto, al que quiere acusar ahora el Partido Socialista, el Debate, lo decimos bien que a veces citamos diarios, pero hoy lo vamos a citar porque hacen un magnífico trabajo el Debate y su jefe de investigación, el señor Entrabasaguas, hace un magnífico debate, fotos de lo que era un antiguo castillo que ha comprado el hermano, para que vean que necesitan, los fantasmas necesitan castillos, tienen sus almenitas y todo, pequeñitas, porque es la ciudad de Elvas, pero bueno, oiga, que está muy bien tener un castillo. Imagínense si tuviéramos un castillo nosotros en Madrid, haríamos los actos allá, en Barcelona otro castillo, ¡fua! Esto sería fantástico. En fin, no es el caso. Pero lo que decíamos, se sigue avanzando en el cerco al presidente. Y nosotros insistimos, está mejor cualquiera de ustedes ahora mismo, psicológicamente, que el presidente. Incluso aquellos que lo estén pasando mal, están mejor. Porque ustedes, esperemos, de ninguno, esperemos, que a lo mejor alguna excepción, con 20.000 oyentes es posible, de ninguno están pendientes de una sentencia, ni de que se inicien actos para acabar llevándole a la cárcel. Y eso les aseguro que es complicado de asumir. Y hemos dicho los últimos días que Feijóo es el tío más dudoso del mundo, es la duda andante. Le podríamos poner un interrogante en la cabeza en vez de las gafas y saldría igual de lo poco simpático que parece a veces. Pero cuando le cae un trozo, perdón, pero yo creo que se va a entender mejor, si un trozo de mierda encima, el tío sabe manejarlo. Y ahora ha entrado en ese lodazal, nunca mejor dicho, con las parábolas del fango de estos días, y en una reunión con sus diputados y senadores ha planteado diversas medidas. La primera ha sido pedir ya, que se ha hecho hoy, al Congreso la comparecencia de Sánchez en comisión en caso de que los partidos socios del gobierno, que ya veremos qué hace el independentismo, se nieguen, pues la pedirán en el Senado. Luego ha remarcado que hay que blindar a la prensa y al Poder Judicial, cosas obvias, y luego ha dicho que quieren volver a la calle. Este punto nosotros lo hemos comentado en los titulares y no vamos a darle lecciones a Feijóo, que como hemos dicho, cuando llegan las dificultades parece que sabe manejar mejor las cosas y parece que escucha más a quien debe escuchar y menos a los amiguitos que no debe escuchar. En fin, la cuestión. No sabemos, bueno, sí que sabemos, pero deberíamos decir que no sabemos si es positivo calentar la calle. Nosotros de concepto saben que, por ejemplo, siempre hemos dicho que las protestas de Ferraz eran algo coherente e interesante a los movimientos que eran en aquel momento, pero ahora volver a calentar la calle con manifestaciones para que empiecen a sumar, para que empiecen a decir, para que alguien se le vaya la mano, para que alguien empiece a colocar a uno de contrainformación con una bandera con el águila y entonces aquellos que tal, creemos que es un riesgo que sinceramente, y vamos a poner un ejemplo futbolero, si vas ganando 5-0, ¿es necesario ganar 7-0? No, sigue haciendo el mismo juego, pero no es necesario arriesgar posiciones, porque la ambición está bien, pero a veces pensamos que no
no es el camino más adecuado. Sabemos que aquellos que los que les gusta la bronca y todo eso dirán, no, que sí, que hay que quemar las calles. Oiga, nosotros hablamos como hablamos, desde dónde hablamos y por lo que hablamos. Y no todo el mundo, y vamos a decirlo con claridad, es capaz ni de salir a la calle, ni de controlarse en una situación extrema. En este país hay mucha gente de impulsos, y los impulsos, perdón, los carga el diablo. Obviamente que haga lo que considere oportuno el Partido Popular. Recordemos que estas prácticas callejeras las empezó el Partido Vox, y fíjense el detalle. En toda Europa, los partidos como los de Vox suben y Vox no acaba de subir. El planteamiento callejero no acaba siempre dando buenos resultados porque fideliza obviamente a los que tienes, los estigmatiza en un extremo de la lona, pero no te aporta mejores resultados. Oiga, que lo haya dicho y no lo haga, o que ya se hará en un momento determinado, bueno, eso puede ser estrategia hasta contrainformación si quieren. Pero de eso a empezar a pasearse por las calles domingo sí, domingo no, pues no lo acabamos de ver. El resto de medidas, como hemos dicho, pensamos que Feijóo, entre mierda, perdón, señor Feijóo, Alberto Núñez, vamos a llamar ya con cariño a Alberto Núñez, a ver si nos cae lo de paradores. Pues, ¿qué quieren que les diga? Son, creemos, correctas y adecuadas. No se podía tener al presidente y su señora, que suponemos será en breve también llamada a la comisión, con lo que saldrá, pues como si fueran de un mundo diferente. Y hemos hablado de ultraderecha. Ya pasó una cosa curiosa en un debate de la Unión Europea para los candidatos, donde von der Leyen, von der Torpen para nosotros, saben, la actual presidenta, la amiga íntima del presidente Sánchez, pues ha dicho a una pregunta de otro de los candidatos que si tuviera que pactar con la extrema derecha, pues se habla y se mira. Aquello de los puntos programáticos. Pues lo decimos con todo el respeto, señor Núñez Feijóo, tome nota. Que le digamos que tome nota de von der Leyen tiene delito, Pero miren, la torpe alemana ha dicho algo que es obvio y que nadie puede huir. En Europa, todos los partidos, que algunos llaman de ultraderecha, nosotros llamaríamos más populistas, si quieren, identitarios, todo lo que les dé la gana. Y los que venimos de Cataluña o los que vengan del País Vasco, sabes que esos han existido toda la vida. Y no les han llamado ultraderecha. Y al final, si hay que pactar con ellos para evitar el desangramiento de Europa, pues oiga, pues se hace. Y es algo que en este canal hemos dicho 1.000.000 de veces. Es algo que, por cierto, en España ha aplicado obviamente en su momento Díaz Ayuso, ahora no le hace falta, que en su momento aplicó también el PP en Andalucía, y que cualquiera, ahora mismo en Valencia, etcétera, se está aplicando y no pasa nada, no entran los gobiernos a violar a las mujeres en las casas, ni como dice Sánchez, todas las mujeres se quedan en casa con un velo. Eso sucede curiosamente con otros. No hay que olvidarlo. Es curioso que hasta en Europa, señor Feijóo, empiecen a darse cuenta de algo que aquí usted no se ha dado cuenta. El grave error de ir intentando destruir a Vox, cuando Vox, al final, puede ser un socio necesario. Ignórelo, como hizo en su momento Ayuso, y les irá mucho mejor. Y vamos a insistir en dos temas finales. Vamos a cambiar el orden un poco para que no se nos vayan. Primero recordarles que estamos con lo de las conferencias. Sabemos que mañana, pasado y viernes es festivo. Bueno, viernes no es festivo, pero habrá mucha gente puente en Madrid. Pues estamos, lo decíamos ayer, teniendo muchas dificultades en Madrid. Hacemos ese llamamiento a ver si alguien pues tiene un bar, restaurante, oficina donde podamos ubicar 40, 50 sillas, vamos a decirlo así de claro, porque creemos que en Madrid serán actos con más gente de lo habitual. Recuerden que es el 20% de audiencias de Madrid o alrededores. Nos han ofrecido alguna cosa muy bonita, por cierto, nos están escuchando, no diremos quién, el lugar por allí, pero era en la sierra y era un poco complicado llegar, pero bueno, nos iremos a ver ese sitio porque nos ha parecido paradisíaco. Y la cuestión es que
estaría bien si alguien tuviera pues ese contacto, esa manera de convencer a un amigo o alguna cosa, porque oiga, los recursos aquí son los que son. Por cierto, ha salido la ley esta de influencers, hay que ingresar más de 300.000 euros, les aseguro que este canal no entra. Tampoco tenemos 2 millones de seguidores, con lo cual tampoco entramos, con lo cual que nos han dicho que van a por vosotros, pues no, pues nosotros no somos nadie. Somos insignificantes y nos gusta, por cierto, tampoco salir mucho más de eso. La realidad, pues decíamos en Madrid, también en Barcelona, que aunque parezca mentira, pues aquí sí que es que no tenemos tiempo y nos estamos viendo locos con 3 millones de distintos precios, etcétera, que se nos escapan totalmente. En Valencia y Sevilla serían los 4 sitios, porque la idea que intentaríamos hacer estas 2 semanas sería esos 4 focos principales. Vamos a explicar la estrategia, que en eso transparencia total, y hacer 2 actos cada semana. Si el martes, por ejemplo, si un martes hacemos un acto en Madrid, pues el miércoles hacerlo en una localidad que estuviera a tiro de tren, que podría ser incluso, no está cerrado, pero un Madrid-Valladolid, por decir algo, un Barcelona-Zaragoza, por decir algo, un Valencia-Alicante y un Sevilla-Málaga. Por citar algo, Luego también nos han comentado de Canarias, Mallorca, ya decimos que volverá a haber, sabemos que hay gente mayor que interesada, hemos hablado para que haya sobre octubre, noviembre, volveremos a hacer un confirmado en Palma, también en Gijón volveremos a hacer un confirmado, ya cerremos fechas, pero eso ya será de cara a la hipotética quinta temporada. Y ese, digamos, es el recorrido. Y luego, obviamente, iremos cerrando las ciudades que insistimos. Tenemos ciudades más pequeñas que nos han ofrecido el local y donde vamos a querer ir. Sabemos que una persona pendiente está hace días que le demos fecha y de momento no le podemos dar fecha. Hemos hablado hoy con esa persona. Pero si alguien nos dice de que tiene un local en no sé dónde, pues le aseguro que nos movilizamos y vamos. Ni idea. En Elche, en Girona, en Lugo, en Vigo, en Salamanca, en donde sea, en Vitoria, en Bilbao, etc. Esa es la voluntad, porque lo que más nos está costando, piensen que cada desplazamiento en principio vamos a mover tanto al señor Elías como a mí, con lo cual, quieran o no, es un gasto prácticamente por acto elevado ya de ese movimiento. Les aseguro que no vamos en business ni pollas de esas, pero hay que mover porque hay que trabajar en equipo, y si algo hemos dicho siempre es precisamente eso. Y dejamos para lo último, pues ese vuelta nuevamente al llamamiento a la calma y la tranquilidad. Miren, lo hemos dicho durante el programa que no todo el mundo puede asumir, digamos, los insultos, incluso en redes, Es algo que algunos pasamos, lo decimos con cierto orgullo o misericordia si quieren, pasamos la guerra de Cataluña del 2017, les aseguro que hubo momentos bastante más crueles que los que estamos asistiendo ahora. No diremos que estemos curtidos y que tengamos 7 balas y 12 cruces del mérito, pero bueno, en fin, sabemos de qué van estas historias, pero reconocemos que hay gente que se pone muy nerviosa, se acelera mucho, y pensamos que lo importante es intentar que la gente pues mantenga esa tranquilidad. No diremos aquella frase que dejen a los profesionales, porque sí que creemos que todo el mundo debe participar en esta fiesta de la democracia, pero se participa también con sonrisas, aquellos que con satisfacción, con irse a dormir con tranquilidad, que día tras día aparecen nuevos escenarios y las cosas no van hacia atrás. Las cosas no van hacia atrás. Y fíjense el detalle, que saltada la fase de las llamadas ignorada por el propio Sánchez, cualquier destino cuando empieza a decir no, 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 le lleva directamente hacia un capítulo peor. Mañana, pasó mañana, el mes que viene, pues ¿qué quieren que les diga? Aquí mantenemos la total tranquilidad de que las cosas están bien hechas. Y que en esa línea cada vez hay más gente unida. Todos los medios, por ejemplo, se han unido de una forma brutal en las últimas horas. Muchos medios que jamás habían dado un paso
contra el presidente lo están empezando a hacer. Los jueces se han reafirmado totalmente y esto al final acabará siendo la tumba política, que no nos demanden ahora, que nos jodan ahora, del presidente Sánchez. Y lo positivo, lo decíamos ayer, que siempre hay que sacar un lado positivo. Que miren, que si Sánchez se hubiera alargado el miércoles, hubiera habido PSOE por tiempo, y incluso algunos piensan que depende del candidato que hubieran puesto, podría haber ganado hasta unas elecciones. Algo que ya hemos explicado en alguna ocasión. Ahora mismo, Sánchez se lleva por delante todo el PSOE, todos los medios prostituidos que le están haciendo apoyo. Y eso habremos ganado todos. Con lo cual, simplemente hay que mantener la calma, la tranquilidad, una sonrisa, a ver si mañana se me ocurre algún chiste, pero yo soy muy aburrido, les voy a confesar, yo no sé explicar chistes, pero a lo mejor se me ocurre alguno, a veces tiro exabruptos y alguno se nos enfada cuando digo ciertas palabras, joder, pero coño, que esto es España, hostia, que aquí los tacos son parte de la riqueza cultural de este país. Y las expresiones soeces también. En fin, nos vamos a empezar mañana. Tienen las aportaciones, recuerden esto de los locales, etcétera. Como si alguien quiere decir, oye, yo no tengo local, pero mire, puedo hacer una aportación especial para que se haga un acto aquí. Oiga, encantados de la vida. Pero nos interesaría más que esa aportación que nos dijera, mira, he hablado con este señor y este señor os da el local y yo me encargo de todo. Pues entonces genial. Ahora ya estamos en esa fase de necesitar, digamos, los locales como parte fundamental del desarrollo de este canal y de aproximarnos a todos ustedes de una forma directa. Decíamos, nos vamos a emplazar mañana a pesar de que es festivo, de las aportaciones, tal, ya lo hemos dicho, perdón, como siempre decimos, seguimos.